Greenwich, Inglaterra, el corazón de un país construido sobre el poderío naval y hogar de un museo con secretos oscuros y extraños. La marca del asesino letal de Horatio Nelson. La bala mágica del capitán William Bligh. Los momentos finales de la expedición ártica de Sir John Franklin y un artefacto letal que frustró los planes de un imperio. Secretos ocultos a plena vista en el Museo Marítimo Nacional Greenwich. Secretos de los museos. Al este del centro de Londres, frente a las orillas del río Támesis, se encuentra Greenwich, hogar del Museo Marítimo Nacional. La colección del museo rinde homenaje al formidable patrimonio naval de Gran Bretaña, que se remonta a casi 1000 años. Mediante la exploración, la innovación y el conflicto, la Armada Real condujo al Reino Unido a la conquista de los mares y se convirtió en una fábrica de héroes célebres y tristemente célebres. Desde Sir John Franklin a William Bligh, capitán de la malograda Bounty, pero ninguno tan grande como el almirante Horatio Nelson. Nelson nació en 1758. Se unió a la Marina a los 12 años. Nelson escaló en la jerarquía militar hasta vicealmirante y vistió este uniforme en su momento de mayor gloria. La batalla de Trafalgar en 1805, una de las victorias navales más legendarias del Reino Unido. Nelson no fue solo una celebridad en el Reino Unido. Disfrutó de una enorme fama porque era considerado uno de los adversarios más potentes de Napoleón que podía ofrecer Europa. Pero la chaqueta de Nelson muestra claramente que su mejor momento fue también el último. En el hombro izquierdo se encuentra el orificio de entrada de una bala fatídica que mató al gran héroe británico. El historiador naval Sam Willis nos va a llevar a la cubierta del HMS Victory, el buque insignia del almirante Nelson en la batalla de Trafalgar y escenario de su muerte. Nelson habría estado en el puesto de mando durante la batalla, con el humo perturbando la visibilidad, los cañones rugiendo, astillas volando. Un lugar muy peligroso. La carga hacia el centro de la flota de Napoleón situó al Victory en estrecho contacto con el navío francés, el Redoutable. Ahí se encontraba el Redoutable, con su aparejo enredado con el del Victory, sus cañones tan cerca que lo estaban tocando. Y además de la concentración de hombres que había en la cubierta del Redoutable, en su jarcia había francotiradores. Y fue en ese lugar donde Nelson fue alcanzado. Se dio cuenta enseguida de que estaba herido. Dijo, creo que me han roto la espalda. Fue trasladado 3 plantas más abajo, al quirófano. Era un lugar muy oscuro y sombrío. Se oirían los gritos de los moribundos. La bala le había atravesado el hombro, le había roto 2 costillas, perforado un pulmón y se alojaba en la columna. Mientras yacía sentía un latido en el pecho. La bala le había cortado una arteria. Rodeado por su leal tripulación, Nelson murió 3 horas después. ¿Quién efectuó el disparo fatal? Durante décadas surgieron muchas historias acerca de quién pudo haber sido, entre ellas un informe de un hombre francés que afirmaba que había sido su disparo efectuado desde la jarcia del Redoutable, el que había matado a Nelson. Cogió 4 balas y dijo, si no mato a Nelson con 3 de estas balas, utilizaré la última para quitarme la vida. Cuando escuchas ese testimonio, piensas que no es posible. Suena a alguien que quiere tener su porción de fama, que intenta dejar su impronta en la historia. ¿Hemos de creer entonces el testimonio francés? ¿Fue el mayor héroe de Inglaterra el blanco de un experto tirador? ¿O fue simplemente la víctima de un disparo al azar? Ese es nuestro secreto de museo. Hola, Ian. Hola, Sam. Gracias por venir. Sam Willis va a contar con la ayuda del experto en artillería Ian Hahn, que ha traído consigo una réplica de un mosquete francés. No es el arma ideal para realizar disparos de precisión.
Las balas no son esféricas y no siempre salían por el centro del cañón. Podían salir por arriba, abajo o por un lado, y eso influía para dar en el blanco. Probemos la precisión de estos mosquetes. ¿Qué necesitamos? Yo cojo el mosquete y tú la cinta métrica. Vamos a medir. Aquí tenemos nuestro muñeco Nelson. Ya sabes que era un poco más bajito que este, pero nos servirá. Claro. No sentirá nada. Vamos a medir para ver dónde nos situamos. Ian va a realizar un disparo a solo 10 metros del blanco. Solo tenemos que tirar del martillo hacia atrás y está listo para disparar. Bien. ¿Le has alcanzado? Le hemos alcanzado, sí. Aquí. Aquí lo tienes. Has apuntado al centro del pecho. He apuntado al torso. Sí. Con las balas pequeñas hay problemas de precisión. No sabes por dónde van a salir. E incluso a corta distancia, el mosquete no es preciso. Y el día de la batalla, el disparo habría sido más complicado. Nelson se encontraba a 16 metros de la base del mástil de mesana del barco francés en el momento del disparo. 16 metros. Aquí. Llamo al camión. Y el tirador se encontraba a 15 metros de altura en el mástil. Es más altura de lo que pensaba. Muy bien. ¿Cómo estás? Estás a 16 metros del suelo. Esa es la altura del mástil de mesana del Redutable. Desde ahí parece increíblemente alto, pero desde aquí está sorprendentemente cerca, considerando que se trata de un barco lleno de soldados enemigos. En el fragor de la batalla se dispararon cañones y el humo de la pólvora se extendió por las cubiertas de ambos barcos. Sam quiere añadir también ese factor a la ecuación. Creo que lo ha alcanzado. E increíblemente ha impactado en el hombro izquierdo. Es absolutamente increíble. A pesar del ruido y el humo del cañón, ha conseguido alcanzarle en el hombro izquierdo, justo debajo de la charretera, exactamente donde Nelson fue alcanzado. Ha sido un disparo extraordinario. No esperaba que sucediera. La bala ha atravesado el muñeco, perforando el centro de la espalda y alojándose en la columna vertebral. Es extraordinariamente similar lo sucedido aquí con lo que le ocurrió a Nelson. Hemos conseguido recrear los ángulos, la distancia y la altura. Tenemos que reconsiderar nuestras conclusiones y tener en cuenta el hecho de que pudo ser alcanzado deliberadamente por un tirador francés. El disparo francés se oyó en todo el mundo. Con la muerte de un héroe nacional había nacido una leyenda. El almirante Nelson quedó inmortalizado en la memoria británica y continúa dando órdenes desde su alto pedestal en Trafalgar Square. A continuación, una máquina letal infernal. Secretos de los museos. Ocultos en los depósitos del Museo Marítimo Nacional yacen recuerdos sorprendentes del pasado bélico del Reino Unido. Estas son las armas navales que ayudaron al Reino Unido a gobernar los mares. Pero en el siglo XIX, la Marina Real se enfrentó a un nuevo tipo de arma. Una amenaza oculta que acechaba bajo la superficie del océano. Esta es la máquina infernal rusa. Es una mina marina de la época de la Guerra de Crimea. Y como vemos, esta la guardaron los británicos como trofeo de guerra. Tiene una inscripción: Máquina infernal rusa, Mar Báltico, 1855. Las minas marinas han constituido una amenaza para los barcos de guerra desde el siglo XIV en la China imperial y siguen representando una amenaza en nuestros días. Llenas de TNT, están ahora informatizadas y equipadas con fusibles electrónicos para una detonación remota o automática. Son capaces de explosiones colosales. Las minas navales presentan tal peligro que hay flotas enteras dedicadas a su búsqueda y desactivación. Este es el HMS Chiddingfold, uno de los 15 barcos dragaminas de la Marina Real Británica.
Todos se llevan vehículos operados a distancia, ROVs, equipados con cámaras que permiten obtener una buena visión de las minas desde una distancia segura y desactivarlas o destruirlas. En el siglo XIX, las minas marinas y los métodos utilizados para lidiar con ellas eran menos sofisticados. Si se identificaban y se extraían del agua intactas, estas nuevas armas eran tratadas con cautela y curiosidad. Pero como ilustra un artículo de un periódico de la época, aquella curiosidad hirió gravemente a un hombre en particular, el almirante Seymour de la Marina Real. Seymour y sus oficiales estaban muy interesados en el artefacto. Seymour golpeó un lado de la mina. Estalló derribando a los oficiales, quemando sus bigotes y sus cejas, y el pobre almirante quedó ciego de un ojo como resultado de ello. En la década de 1850, las minas estaban armadas con pólvora que tenía que ser encendida sin utilizar la electrónica o baterías. ¿Cómo funcionaba entonces la máquina infernal rusa y por qué sobrevivieron a su explosión? Ese es nuestro secreto de museo. La investigación comienza en Wiltshire con el químico e ingeniero de explosivos, el Dr. Sidney Olford. Hoy va a intentar construir una máquina infernal rusa operativa por primera vez. Hay algo singularmente extraño acerca de esta mina, y es su forma. Es un cono, es cónica. ¿De dónde procede? Actualmente no existe ninguna máquina infernal en funcionamiento. Sidney cuenta solamente con unos toscos bocetos de la época. Supongo que la pólvora se colocó en el fondo por este agujero. Y esto es, por supuesto, para enganchar la cuerda. El artefacto se diseñó para que flotara y al amarrar la cuerda aquí, flotaría automáticamente en vertical, haciendo algo parecido a esto en el mar. Pero mientras se balanceaba por debajo del agua, ¿cómo se diseñó para que detonara? Si la golpearan aquí, esto se desplazaría hacia arriba. Sidney podría tener la respuesta. Lo que hay en este agujero es un tubo de paredes delgadas que seguramente era de metal, de acero. Dentro de este tubo hay un frasco de vidrio que contiene ácido sulfúrico. Cuando la mina es golpeada, el vaso se rompe liberando el ácido en una mezcla química que está justo debajo. Esta interacción produce una llama que incendia la pólvora. Convencido de que ya ha resuelto la mecánica, Sidney ha construido un modelo a escala para probar su diseño. Esta piscina de escasa profundidad representa un puerto ruso y este barco de madera un buque de guerra británico. Ahora voy a colocar la conexión eléctrica. Por motivos de seguridad, Sidney va a intentar detonar la mina a varios metros de distancia. Podría hacer que la mina... Colocada justo debajo del casco, estará en la misma posición que las máquinas infernales originales que detonaban al entrar en contacto con los barcos que pasaban por encima. ¡Listo para detonar! ¡Detonando! 5, 4, 3, 2, 1... Si yo fuera ruso estaría encantado, siempre que no fuera mi barco. Vamos a ver lo que le ha hecho al barco. Casi con toda seguridad lo ha perforado. Ha quedado muy maltrecho. Hay material ardiendo que ha sido proyectado hacia afuera. Esta es la parte superior de la mina que ha estallado. Y los daños son bastante catastróficos. Si hubiera sido una embarcación y el polvorín hubiera estado ahí, la pólvora, la munición o en algún sitio cercano, el barco se habría desintegrado. Entonces, ¿por qué la máquina infernal que estalló en la cara del almirante Seymour no hizo más daño? Sidney cree que tiene la respuesta. Supongo que tanta pólvora a tan poca distancia habría matado a alguien. Y se me ocurrió que podría tratarse de una mina que había sido preparada, pero que todavía no tenía incorporado el explosivo. Puede que la mina estuviera preparada con las sustancias químicas detonantes, pero no cargada con pólvora.
Un descuido por parte de los rusos. Y una afortunada casualidad para el almirante británico y sus hombres. A continuación, el secreto de la bala del capitán Bligh. Secretos de los museos. El Museo Marítimo Nacional está lleno de grandes objetos con formidables historias que contar. Pero a veces son los objetos más simples y pequeños los que cuentan las historias más épicas. Estos 3 objetos pertenecían al capitán William Bligh, famoso por ser el capitán de la Bounty, la fragata involucrada en el tristemente célebre motín de 1789. La noche del 28 de abril de 1789, la tripulación de la Bounty se amotinó contra su férreo y autoritario capitán William Bligh. ¡Caballeros, preparen sus armas! Tomaron el barco y dejaron a Bligh a la deriva en un bote sin cubierta junto con 18 leales seguidores. Bligh y sus hombres tuvieron que afrontar un peligroso viaje a través del Pacífico Sur. 47 días y más de 3.600 millas. Pasaron hambre y sed, se enfrentaron a enormes olas, a tormentas y lluvias. Y al problema al que se enfrentan todos los supervivientes que viajan en un bote descubierto. Lidiar unos con otros. Ir sentado en un pequeño bote, en un gran océano, con condiciones favorables para tormentas, es aterrador. Chris Martin es un remero de larga distancia que ha cruzado los océanos Atlántico y Pacífico en embarcaciones del mismo tamaño que la de Bligh. 19 hombres en un barco como el nuestro, sin compartimento hermético donde guarecerse cuando las condiciones climatológicas empeoran, no puedo imaginarlo. ¿Cómo puso entonces Bligh a sus hombres a salvo con la ayuda de una bala de mosquete, una cáscara de coco y un vaso de cuerno? Ese es nuestro secreto de museo. La investigación comienza en Portsmouth. Para entender la dura peripecia de Bligh, primero debemos subir a bordo de su embarcación. El Blue Launch es una réplica de los botes de las fragatas de la época. Tiene el mismo tamaño que la embarcación en la que pusieron a Bligh, 7 metros. Se utilizaba para traer y llevar al barco tripulación y mercancía. No estaba diseñada para grandes viajes ni para transportar a mucha gente. Lo primero que debemos hacer es ver qué aspecto tiene con 19 hombres a bordo. Vamos, chicos, subid. Id pasando. 1, 2, 3, 4, 5... Muy bien, y 17. Y con el capitán Bligh, 18. Había 19 personas a bordo, así que yo también subo. Empieza a verse y a sentirse bastante abarrotado, y está bastante hundido en el agua. La idea de viajar a lo largo de 3.600 millas resulta aterradora. ¡Continúen remando! El problema es de espacio. Tenemos el mástil, la botavara y el bauprés aquí para el aparejo. Así que los pobres que están en el medio reciben golpes constantes con los remos. Las aguas tranquilas del puerto de Portsmouth no son nada comparadas con las gigantes olas del Pacífico. Hemos tenido condiciones climatológicas realmente extremas en el Pacífico. Olas de 18 metros, tormentas agresivas. El agua del mar se cuela cuando rompe contra los lados de la embarcación. Sabemos que en un momento determinado, Bligh tuvo que tener a 2 hombres achicando las 24 horas del día. Y en un bote sin cubierta, las amenazas proceden tanto del mar como del sol. En el Pacífico, la capa de ozono es muy fina, así que la tripulación tuvo que estar expuesta a temperaturas extremas durante el día y a un intenso riesgo de sufrir golpes de calor. Esto debió tener diferentes efectos en la tripulación: hipotermia, mareos, confusión, náuseas y vómitos, y un estado general de inquietud y agitación. Y a su agitación se añadía el escaso suministro de alimentos. Esto es lo que dieron a Bligh. Tenemos 70 kilos de galletas, 105 litros de agua, 9 kilos de cecina de cerdo, 6 cocos, 3 botellas de vino tinto y 1 litro de ron. Eso era lo que tenían para sobrevivir durante 47 días en alta mar. Todo ello equivale a 400 calorías al día por hombre. En su travesía por el Pacífico en 2009,
Chris calculó 5.000 calorías al día. Pero al cabo de 4 meses descubrió que parte de su comida se había contaminado con agua de mar. A medida que la comida se acababa y se contaminaba cada vez más, íbamos comiendo cada vez menos. Al final, el último día, ingerimos 200 calorías de comida. Es absolutamente agotador realizar tanto esfuerzo físico y no tener ninguna clase de alimento para reponer las calorías perdidas. Bligh y sus hombres intentaron complementar sus suministros parando en la isla de Tofua, pero fueron expulsados rápidamente por los nativos. Uno de los hombres de la tripulación murió a causa de una pedrada durante la huida. Temiendo tener más bajas, Bligh sabía que debía controlar a sus hombres para que no se enfrentaran entre ellos. Y esto nos lleva de nuevo a la bala de mosquete que guarda el secreto de su supervivencia, sirviendo no como arma, sino como peso. Conociendo el peso de la bala de mosquete, Bligh era capaz de utilizarla para medir la ración de pan que cada hombre recibiría 2 veces al día. La bala de mosquete pesa menos de 30 gramos. Pensamos que Bligh utilizó una balanza improvisada, probablemente usando cáscaras de coco similares a esta, poniendo la bala en un lado y la escasa ración de pan en el otro. Seguramente preparaban un guiso terriblemente inconsistente, tal vez con algún marisco o con la pequeña cantidad de cecina de cerdo que tenían. Mezclaban el pan con ello y agregaban un poco de agua de mar a modo de salsa. Así que no sorprende que Bligh escribiera alrededor del borde de su taza: "Esta es la copa en la que como mi miserable ración". Esto no es cocina de cordon bleu en medio del océano. Para combatir la deshidratación, Bligh controlaba también el agua dulce, dando a sus hombres 60 mililitros 3 veces al día, racionada en este vaso. Esa fue su única comida y bebida durante más de un mes. 47 días después de ser expulsados de la Bounty por su tripulación amotinada, Bligh y 17 de sus hombres arribaron a la colonia británica de Timor. Pero ¿cómo se las arregló Bligh para controlar a su tripulación en unas condiciones tan extremas? Lo consiguió gracias a su destreza náutica y a su liderazgo. Mantuvo a todo el mundo unido. Existían multitud de relatos de supervivientes en botes sin cubierta, desmoronándose en esas situaciones. Yo creo que la razón principal por la que la tripulación sobrevivió fue la disciplina del capitán Bligh a la hora de racionar la comida y el agua tan meticulosamente. Sin eso no habrían sobrevivido. Fue la personalidad obsesiva y controladora de Bligh lo que hizo que la tripulación de su barco se amotinara. Pero al final, fue la misma dura disciplina lo que salvó a todos de una muerte segura. A continuación, el secreto de la lucha contra los piratas. Secretos de los museos. El Museo Marítimo Nacional del Reino Unido está lleno de recuerdos de conflictos navales. Desde la Guerra de Independencia de Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero una guerra ha perdurado sobre todas las demás. Comenzó hace siglos y sorprendentemente todavía se libra hoy. Es una espada de presentación concedida en 1837 al teniente Robert Gore de la cañonera Andrómaca por su campaña contra los piratas en el estrecho de Malaca. En la década de 1830, el estrecho de Malaca, una importante ruta comercial entre la India y China, se había convertido en una conocida zona de piratería. Robert Gore formaba parte de una fuerza operativa de la Marina Real creada para erradicar esa amenaza. ¡Disparad los cañones! La palabra piratas suele evocarnos imágenes de villanos de capa y espada de siglos pasados. Pero lo cierto es que los piratas siguen aún entre nosotros. En los últimos años, los piratas somalíes han secuestrado centenares de barcos, desde veleros y arrastreros hasta superpetroleros de 300 metros de eslora. La piratería es una amenaza tan lucrativa y seria hoy en día como lo era entonces. Pero ¿cómo se libra la guerra contra la piratería? Ese es nuestro secreto de museo. Nuestra investigación comienza en las aguas de Gairloch, en Escocia, sede de la base naval de Su Majestad Clyde.
Estos marines de la Armada son los últimos de una larga tradición de fuerzas operativas antipiratería de la Marina Real. Es el informe de inteligencia hasta el momento. Han divisado a 4 tripulantes en la cubierta superior. No se han avistado armas. Repaso de órdenes a las 10 en punto. El capitán Chris Vigars es el segundo al mando en el escuadrón S del Comando 43 del Servicio de Protección de la Flota. Sus hombres se entrenan para ser desplegados en el Golfo de Adén para combatir a los piratas. Su escuadrón está realizando un ejercicio de persecución y abordaje de un presunto barco pirata. Hace años operaban solo cerca de la costa. No disponían de barcos para salir a mar abierto. Pero la piratería se ha incrementado y ahora cuentan con barcos para largas distancias. En el siglo XIX, la mejor forma de eludir a los piratas era escapar. Pero ningún barco podía navegar a toda velocidad de forma indefinida. Los piratas del siglo XIX lo sabían y esperaban pacientemente la ocasión para atacar. Aguardaban a que el barco entrara en calma chicha o incluso a que encallara temporalmente. Y entonces surgían de improviso, salían de su escondite en sus canoas y rodeaban el barco por la proa y la popa. Ser abordado por piratas significaba casi siempre la muerte. Cuando capturaban un barco, mataban a la tripulación o los mantenían prisioneros. Si percibían cualquier tipo de resistencia, dejaban bien claro que los matarían a todos y los tirarían por la borda. En la década de 1830, los piratas provocaban muchas trabas al comercio en el estrecho de Malaca y las autoridades encomendaron a la Marina Real erradicar la piratería de la zona. Entre aquellos oficiales estaba Robert Gore. En el transcurso de mayo a septiembre, la cañonera en la que servía Robert Gore incendió 3 pueblos considerados piratas. Mató a más de 200 piratas y ellos solo sufrieron 17 heridos y una baja. En la actualidad, muchos piratas modernos usan petroleros o buques de carga como base de operaciones. Esto representa nuevos desafíos para Chris Vigars y el Escuadrón S. La granada cegadora provoca confusión y nos facilita la entrada. Estas granadas producen 6 explosiones fuertes que distraen al enemigo de cualquier movimiento que estemos haciendo y los aturde. Para barcos vulnerables en alta mar, hoy se aplican las mismas reglas que se han mantenido durante siglos. Si no puedes escapar de los piratas y no puedes hundirlos, solo te quedan 2 opciones. Evitar que te aborden y enfrentarte a ellos si lo intentan. Si les disparas, normalmente darán media vuelta y huirán. Y si eso falla, confiar en que haya una unidad de lucha contra la piratería operando en tu zona. Después de todo, tienen siglos de experiencia a sus espaldas. A continuación, el secreto para controlar un rayo de 1 millón de voltios. Secretos de los museos. Los grandes barcos diseñados para el comercio, la guerra y la exploración se enfrentaban a muchos peligros, tanto en el mar como en tierra firme. Pero aquellos cuyos palos mayores alcanzaban los 60 metros de altura se enfrentaban también a una amenaza del cielo. Este es uno de los topes del mástil de L'Orient, un buque insignia francés hundido por los británicos en la batalla del Nilo en 1798. En la parte superior vemos un pararrayos para conducir la corriente del rayo por el mástil hacia la cubierta y a través del casco hasta la quilla, que se encontraba muchos metros por debajo para descargarla en el océano. L'Orient fue el buque insignia de Napoleón durante la invasión francesa de Egipto. Su flota fue interceptada una noche por Nelson, el célebre almirante británico. Esta pintura representa el clímax de la batalla cuando se incendió. Hubo una explosión colosal que lanzó una inmensa llamarada al aire, enviando fragmentos y restos de la nave hasta los cielos. Esta varilla fue uno de los pocos restos de la nave que sobrevivió a la explosión.
fue sacada del agua y entregada al almirante Nelson. Nelson era muy aficionado a estos objetos. Su casa estaba llena de objetos procedentes de las batallas, de retratos de sí mismo y de pinturas de batallas. Pero guardaba ese pararrayos junto a la puerta. Era lo primero que veías. Y ese detalle tan curioso solía ser tema de conversación. La gente le preguntaba, ¿qué es eso? Y la curiosidad sigue viva entre los científicos hoy en día. Nunca había visto un pararrayos tan romo. Y no creo que se trate de algo accidental. Parece que alguien le dio esa forma a propósito. Tal vez tenían una razón, no lo sé. Los pararrayos modernos son mucho más puntiagudos. ¿Hasta qué punto era efectivo este antiguo pararrayos con una forma tan peculiar? Ese es nuestro secreto de museo. Nuestra investigación comienza en el laboratorio de alto voltaje de la Universidad de Manchester. Los rayos tienden a impactar sobre cualquier objeto alto y puntiagudo, ya sea sobre la copa de un árbol, sobre la punta de un paraguas que estemos sujetando o sobre un edificio alto, propensos al impacto. El campo eléctrico alrededor de los objetos altos y puntiagudos se intensifica y atrae a los rayos, incluido, por supuesto, un mástil en el mar. Un rayo puede descargar hasta 200.000 amperios, que es una enorme cantidad de corriente. Equivaldría a la energía de 20.000 hervidores eléctricos. Es muy breve, pero puede destrozar cualquier cosa y causar un daño masivo. Y para los barcos de madera de la época de Nelson, la amenaza era aún mayor. Había un gran problema con los buques de guerra hechos de madera, pero también porque estaban llenos de pólvora. El HMS Victory llevaba en su primera misión 42.000 libras de pólvora, lo que equivale a 25 toneladas y media de TNT. El destrozo provocado por un rayo tendría proporciones bíblicas. En 1752, los experimentos del inventor estadounidense Benjamin Franklin demostraron que una varilla afilada y puntiaguda se podía usar para atraer los rayos. Pero 50 años después del experimento de Franklin, los franceses seguían usando su propio diseño de punta roma. Lo que nos lleva de nuevo a nuestro secreto de museo. ¿Cómo funciona el pararrayos curvo y romo en comparación con el recto y puntiagudo? Ian los va a someter a una prueba por primera vez. Este generador enviará 1,1 millones de voltios a un electrodo colgante que representa una nube. Ian coloca las varillas a la misma distancia de la nube. Creo que veremos cómo el pararrayos puntiagudo atrae más rayos. Y demostraremos que los franceses estaban equivocados. Pero ellos no tenían nuestros conocimientos. Es decir, que un pararrayos puntiagudo intensifica el campo eléctrico alrededor de la punta. Dos rayos impactan en la varilla roma. Ian cambia las varillas de posición para asegurarse de que la prueba sea fiable. El primer rayo impacta sobre la varilla puntiaguda, pero Ian se sorprende de los resultados. Otra vez en la punta roma. Antes de las pruebas, hubiese apostado a que todos los rayos impactarían en esta varilla en lugar de en esta otra, que no cuenta con ninguna superficie puntiaguda. Pero obviamente esta debe funcionar. ¿O no habríamos obtenido los resultados que acabamos de ver? De modo que los franceses habían encontrado algo en este diseño tan poco convencional. Pero aún queda una pregunta. ¿Por qué Nelson sentía tanto apego por este objeto? Es posible que Nelson apreciara este pararrayos como recordatorio del tremendo y despiadado ataque que había lanzado contra los franceses en la batalla del Nilo. Los franceses disponían de esta tecnología marítima para protegerse de la ira de la naturaleza, pero nada los protegía de los británicos. A continuación, un espeluznante secreto de la expedición Franklin congelado en el hielo. Secretos de los museos. En el Museo Marítimo Nacional se exhiben muchos objetos que rinden homenaje a las grandes expediciones marítimas.
Pero en el siglo XIX había una región que la Marina británica no había explorado aún: el Ártico. Decidido a descubrir el escurridizo paso del noroeste a través del Ártico, el almirantazgo británico organiza su expedición mejor pertrechada hasta la fecha. Los barcos van equipados con motores de vapor, sistemas de filtración de agua, biblioteca y una invención muy reciente: alimentos en lata. Y designan para dirigir la expedición a Sir John Franklin. Franklin era un veterano del Ártico, un auténtico superviviente. Se le había confiado 2 expediciones árticas anteriores. Su fama de explorador era legendaria después de comerse sus propias botas para sobrevivir. Era un testimonio de su habilidad para cumplir una misión y regresar sano y salvo. Pero Franklin no regresa sano y salvo. Él y sus 128 hombres desaparecen en el abismo ártico. Después de 3 años sin tener noticias de la expedición, el Reino Unido lanza la mayor operación de búsqueda de la historia. Encontrar a Franklin se convierte en una obsesión nacional. Desesperados por cubrir las vastas extensiones árticas en su búsqueda, los victorianos recurren a un medio de transporte muy popular: el globo. Este es un globo de comunicaciones fabricado con papel y tripas de animales cosidas, teñido probablemente con jugo de zarzamora para hacerlo bien visible en el paisaje ártico. Liberados desde los barcos de rescate, estos globos de hidrógeno portan cientos de mensajes anudados a mechas encendidas para irlos dispersando. Eran mensajes de esperanza para comunicar a la expedición que equipos cargados de provisiones habían salido en su busca. Se idearon otras formas de distribuir estos mensajes. Se grabaron las coordenadas de los grupos de rescate en estos collares colocados a zorros árticos para que los hombres de Franklin los descubrieran. Tenemos también las insignias que se entregaron a los inuit que se desplazaban por el Ártico. Contenían detalles de la ubicación donde los hombres de Franklin podían encontrar a los equipos de rescate. Pero cada intento de establecer contacto con la expedición se encuentra con el más absoluto de los silencios. ¿Qué le sucedió a Franklin y a sus hombres? Ese es nuestro secreto de museo. 5 años después de iniciada la búsqueda, aparece el primer indicio: el descubrimiento del primer campamento de Franklin en la isla Vichy. Había una pila de carbón, un vertedero de latas y 3 tumbas. Fueron las 3 primeras pruebas fehacientes de la expedición. Y también de que las cosas habían ido terriblemente mal desde el principio. Nuevas pistas sobre la ruta de la expedición surgieron más al sur, en la isla del Rey Guillermo. Aquí los equipos de rescate descubrieron que algunos nativos inuit portaban botones y otros objetos de la expedición. Afirmaban haberlos adquirido de un grupo numeroso de hombres blancos. Espoleados por el testimonio de los inuit, envían un último grupo de búsqueda y dan con un tesoro: un túmulo con un informe en su interior y un mensaje redactado por uno de los oficiales 2 años después del inicio de la expedición. El informe concluía que todo marchaba según lo previsto hasta mayo de 1847, pero escrito a mano se anunciaba la muerte de Franklin y que el resto de la expedición perdida en el hielo había decidido ir hacia el sur en busca del río Fish para ver si encontraba ayuda. Y así el Reino Unido obtuvo su respuesta. Franklin había muerto y el destino del resto de sus hombres perdidos en el hielo era un misterio. La operación de búsqueda fue cancelada. Pero los grandes misterios nunca mueren, y en la década de 1980, el antropólogo forense canadiense Owen Beatty resucitó la antigua obsesión al localizar otra vez los restos humanos. No creo que estuviera preparado para lo que se encontró en la isla Vichy, que era un nivel de conservación realmente asombroso. Parecía que aquellos hombres acababan de morir. Los hombres habían muerto de neumonía y sus tejidos y huesos mostraban niveles dramáticamente altos de envenenamiento por plomo, lo que nos lleva de regreso a la reciente invención de aquel tiempo: comida enlatada. He tenido en mis manos algunas de esas latas. El plomo es visible en el interior de las juntas. Gotea como si fuera cera.
Después de 3 años consumiendo comida envenenada con plomo, los hombres de Franklin acabaron en un estado físico y mental terrible. Desesperados por encontrar comida y rescate, dejaron sus barcos y se dirigieron hacia el sur. Beatty siguió su rastro hasta la isla del rey Guillermo y allí hizo un descubrimiento espeluznante. Localizaron un círculo de tiendas de campaña y alrededor del círculo había restos humanos diseminados. Entre los restos había un cráneo aplastado y un fémur con extrañas marcas de cortes. Eran marcas que habían sido infligidas con un cuchillo de metal para descarnar. Marcas de carnicero. Quien quiera que lo hiciera estaba literalmente cortando los músculos para acceder a la carne. El cráneo estaba literalmente aplastado. Había líneas de fractura y faltaba parte de la dentadura y de la cara. Así que claramente hubo un esfuerzo para acceder al cerebro como fuente de alimento. Pero el esqueleto no estaba completo. Los huesos de la parte más pesada del cuerpo, el tronco, habían sido abandonados en otro lugar. Las partes del cuerpo que son más fáciles de cargar, como las piernas, los brazos y el cráneo, fueron transportadas casi como comida para llevar, por decirlo crudamente. De modo que los supervivientes de la expedición llegaron a ese lugar, construyeron su campamento y se las comieron. El destino de la expedición de Franklin marca el final del gran legado de conquista de los mares del Reino Unido. El Ártico se convirtió en la última y más implacable frontera. En este lugar donde el imperio y la exploración confluyen, por cada misterio que revelamos, muchos más permanecen por descubrir. Historias de victorias en alta mar y tragedias en el hielo. Secretos ocultos a plena vista en el Museo Marítimo Nacional.